Hola, soy Eugenia González, bienvenidos a Psicología Inteligente. El día de hoy traemos una cápsula, un tema que fue solicitud de uno de nuestros suscriptores y te mandamos un saludo, Mariana, a mi hermana, tiene influencias. Bueno, ella nos pidió el tema de masking, es un tema que está sí como muy de moda y muchos nos preguntamos qué es eso, sobre todo si no andas entre los 20, los 30, si ya andas más como más entre los 40, 60, 50. Es un término nuevo, relativamente nuevo. ¿Y para qué sirve? Bien, el, el masking es un proceso de adaptación, ¿sí? Similar al que tenemos todas las personas cuando estamos aprendiendo a convivir en sociedad. ¿Esto qué significa? Todas las personas aprendemos a convivir en sociedad en la medida que vivimos en una sociedad. Todas las sociedades a lo largo de la historia tienen formas de socializar, palabras que tienen significados, costumbres, ademanes, expresiones incluso. Y cuando tú naces en un contexto social, pues empiezas a adaptarte a ese contexto social y a empezar a imitar algunas de las conductas que ves, pues por aprendizaje. Esto va a ser un proceso de adaptación completamente natural y completamente normal. De manera que si tú naces en una familia mexicana del norte, vas a tener una forma de ser similar a las personas que están en el norte y que crecieron en el norte, que tienen una forma de interactuar, que tienen pues esta manera a lo mejor muy directa de decir las cosas y que son bien alivianados y que son re buena onda y tal. Pero si tú te vas a el sur del país, vas a ver que las personas en general del sur del país tienen características específicas también que los hacen como identificarse entre ellos. Esto lo vamos a ver también entre países. Si tú ves a un alemán por ahí solito caminando en el mundo, a lo mejor no lo reconoces tanto. Pero si tú vas a un congreso en donde hay diferentes nacionalidades, vas a identificar a todos los alemanes porque tienen ciertas características, a los mexicanos porque somos bien argüenderos, a los colombianos porque etc, etc. Bien, hasta aquí son los procesos de muy rápido adaptación, en donde voy a identificar las conductas socialmente aceptadas, comunes, con las cuales interactuamos socialmente. Y esto empieza desde el núcleo de la familia. Si en mi familia está normalizado, es costumbre, es nuestra manera de llevarnos, andar dando carrilla todos con todos, ¿no? Entonces, pues yo aprendo que eso es normal. Si en mi familia acostumbramos a la hora de la comida a tener la tele, pues yo aprendo que eso es normal. Cuando yo tenga mi familia seguramente pondré la tele. Bueno, aquí el tema con el masking es que la diferencia es que es un mecanismo de adaptación en donde la persona no se está adaptando desde su esencia, desde lo espontáneo de su personalidad a estos entornos sociales, sino que tiene algo que se llama una neurodivergencia. Vamos a tener un siguiente capítulo en donde vamos a profundizar qué es la neurodivergencia y qué no es la neurodivergencia, porque este también es un término muy actual. Pero para fines de este video vamos a entender la neurodivergencia es una forma distinta de interpretar la realidad por una condición neurológica, o sea, tu cerebro está diseñado y funciona de manera distinta. Por ejemplo, el autista. El autista no es que su personalidad o algún trauma del pasado lo hayan hecho ser como es, para nada. El autista tiene una condición en su cerebro que es genética, que nació con ella, en donde va a interpretar, va a percibir la realidad de una manera muy distinta.
Algo que es común del autista es que es hipersensible a todos los estímulos y por eso va a reaccionar de manera alterada cuando hay muchos estímulos, ¿sí? Por poner un ejemplo muy simple. Dentro del grupo de los neurodivergentes, ¿a quiénes vamos a tener? Vamos a tener a el TDA, quien es trastorno déficit de atención, con o sin hiperactividad. Vamos a tener a las personas superdotadas, vamos a tener al autismo con todo su espectro, que va desde el PAS, pasando por el Asperger y llegando al autismo funcional hasta el supergrave. ¿Cuál es la característica de estos? Pues que justamente es un tema neurológico, ¿sí? Se necesitan hacer algunos estudios específicos para poder determinar o diagnosticar que la persona tenga alguna neurodivergencia. Ahora, aquí viene la parte interesante de esto. Este término empieza a usarse por ahí de los 90 por un grupo de especialistas para visibilizar a todas las personas que están dentro de esta gama, ¿no? De estos 3 diagnósticos que no son considerados trastorno mental, pero que sí tienen condiciones diferentes de interpretación de la realidad sin llegar a ser ni patológicas ni dañinas para los otros. ¿Qué otra característica van a tener? No necesitan la aparición de un evento traumático para detonarse. Es algo con lo que la persona nace, su cerebro procesa la información de esta forma. Ahora, este término surge, ¿no? En los 90, les digo, por este grupo de especialistas con la intención de visibilizar que hay un grupo de personas que sí van a interactuar de manera distinta y que sí van a tener necesidades principalmente pedagógicas diferentes, pero que son perfectamente adaptables a la sociedad y que no necesariamente están en los polos más graves de estos 3 trastornos, ¿no? Como por ejemplo lo que antes se tenía muy tipificado como autista, que es este niño que no puede estar expuesto a estímulos, que tiene que estar generalmente encerrado, que todo el tiempo se está meciendo, ¿no? Como son estos casos súper graves que ya son invalidantes de los trastornos. Pero para llegar ahí estás en el extremo. Tienes un montón de niveles antes de personas que tienen esta condición, pero que al ser funcionales en la sociedad, al poder adaptarse a la escuela, sacar buenas calificaciones o malas calificaciones, pero vaya, sacas el año, pasan normalizados, o sea, pasan como niños normales, nada más como raros, ¿sí? O como con alguna condición extraña. Y entonces estos especialistas dicen, oigan, no, tenemos que visibilizar a esto de alguna manera para llamar la atención de la gente. Bueno, pues de los 90 a 2024, este término se empieza a popularizar, se empieza a utilizar ya mucho para este grupo de personas y empezar a hacer diagnósticos. Por eso hoy también tenemos mucho diagnóstico tardía de personas PAS, de personas con adultos con TDA, adultos que dices, sí, yo medio te decíamos de broma, como de bullying, que eras medio autista. Pues sí, resulta que eran estas personas que sí tenían algunas características, aunque no fueran invalidantes y no fueran el estereotipo del autismo. Bueno. Quedando eso claro, vamos a ver que el término entonces es más un esfuerzo de visibilizar las necesidades de este grupo de personas, en donde viene el problema actual. Que este término se ha ido trastornando, se ha ido modificando para querer justificar ya en 2024 cualquier forma distinta de pensar. En medio de un entorno social e ideológico en donde todo lo diferente tiene que ser aceptado, validado, justificado y el mundo entero se tiene que adaptar a lo que la princesita o el princesito quiera, pues tenemos el problema porque muchas de estas personas que no son realmente neurodivergentes dicen, yo soy neurodivergente, tengo una manera distinta de pensar y eres tú el que no me entiende, pero tú estás en la obligación de adaptarte
a lo que yo estoy pensando y a la forma en la que yo estoy percibiendo la realidad. Y ahí es en donde el término pierde su sentido de ser. Porque si a esas vamos, todas las personas pensamos de manera distinta. Todas las personas tenemos características muy específicas de interpretar la realidad por nuestro temperamento, por nuestra historia, hasta por nuestra estatura. No ve el mundo de la misma forma un minion como yo que mido 1,51 a una persona que va a medir 2 metros, ¿sí? O sea, incluso esto va a distorsionar la perspectiva que yo tengo de la realidad. Mi registro emocional, qué tan sensible soy a las cosas, qué tan sensible es el otro. O sea, todas estas características genéticas, de historia personal, de historia familiar, de nacionalidad, por eso explicaba todo el contexto al inicio del video. O sea, todas estas características, claro que van a hacer que yo tenga una visión personal del mundo, pero eso no significa que el mundo se tenga que adaptar a mis caprichos, a mis gustos, a mis interpretaciones. De manera que no todos son neurodivergentes. No todos los adolescentes van a ser neurodivergentes, aunque quieran decir que sí. Tú para ser neurodivergente necesitas tener un diagnóstico en donde se justifique o se evidencie que neurológicamente hay una diferencia en la estructura de tus conexiones. Esto es, aquí adentro del cerebro, tus neuronas tienen y tu cerebro tiene un algo diferente, ¿sí? Pero desde la estructura. No es el significado que yo le doy a las cosas, es la forma de interpretar las cosas. Por ejemplo, el PAS, que es persona altamente sensible. Este diagnóstico se integró recientemente, tiene a lo mucho 3 años, y el PAS es una persona que está su cerebro, ¿sí?, percibe todos los estímulos de manera simultánea y no los puede discriminar. De hecho, a los especialistas dicen que el PAS puede estar ubicado como en el primer halo del espectro autista, ¿no? Sería como el autismo mucho más moderado, así el más leve de todos. Pero justamente tienes una hipersensibilidad a todos los estímulos. Entonces, si en un salón de clases tú tienes a muchos niños haciendo mucho ruido, haciendo mucho escándalo, porque todo el mundo está, no sé, jugando, gritando en la fiesta, lo que sea, y tienes a un niño paz, ese niño va a reaccionar de alguna manera distinta que todos los demás. Todos los demás a lo mejor van a jugar y van a gritar y van a estar en la fiesta, y este niño probablemente reaccione o con violencia, o aislándose, o poniéndose nervioso, o entrando en ansiedad, porque no tiene la capacidad de adaptarse a este entorno como todos los demás, porque tiene una condición neurológica distinta, ¿sí? Entonces, vinculándolo con el tema principal del video, que es el masking, aquí ¿qué pasa? Que la persona que es neurodivergente va a tener un problema para adaptarse socialmente, y esto lo va a llevar a ser sujeto de a veces violencia, bullying, el mismo sentirse que no forma parte, que no se puede identificar, y entonces lo que va a provocar en él es, de forma inconsciente, un mecanismo de defensa de adaptación en donde va a aplastar, sepultar, bloquear, la palabra que mejor te guste, esas características extrañas de su personalidad, que esta personita se está dando cuenta que no son como las del resto. Y entonces empiezas a enmascarar tu verdadera esencia para poderte adaptar al entorno. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que realmente no pueden tener un desarrollo libre de su personalidad porque están constantemente bloqueando estas reacciones espontáneas, porque se dan cuenta que son distintas, ¿sí? Se dan cuenta que no son tan aceptadas.
o porque ya un compañero les hizo un comentario, o porque en casa no tienen el refuerzo positivo, o porque le dices, ay, tú otra vez con tus cosas raras, ¿no? Entonces, todas estas formas en las que no integramos al otro por ser diferente provoca que este grupo de personas empiecen a construir una versión social, ¿sí?, aceptada por su entorno, aceptada por su grupo social. Y entonces esta construcción que hacen de su personalidad los lleva a estar negando constantemente su personalidad, su esencia, por etiquetarlo como algo potencialmente peligroso o negativo. ¿Y qué ocurre? Crecen con una baja autoestima. Entonces son personas que pueden llegar a tener dificultad para interactuar, pueden tener baja autoestima, pueden vivir con mucho aislamiento, porque justamente el problema es la interacción social. Las personas que son neurodivergentes lo que van a vivir de manera muy natural y muy espontánea va a ser la convivencia con otros que están igual que ellos, porque entonces ahí sí se van a identificar. Y ojo, estos no son procesos, digamos, pensados, no es que el niño vaya a decir, aquí no me aceptaron por esto, entonces lo voy a cambiar por esta otra conducta, porque entonces sería una decisión y no un mecanismo de defensa. Y en este caso el masking es un mecanismo de defensa que te va a llevar a camuflajearte con tu entorno social para lograr esa adaptación y mantenerte lejos o mantenerte a salvo por temas de bullying y rechazo. Entonces, cosas importantísimas a rescatar de acá. Sí, neurodivergente es un término no científico, ¿sí?, que surge simplemente con la intención de visibilizar a todas estas personas. Entonces, ¿existen? Sí, sí existen. Para ser neurodivergente, sí tienes que tener una condición neurológica diagnosticada que te ubique en alguno de estos grupos. Tercero, si tú ves a una persona que es diferente a ti, tú no necesitas saber si es neurodivergente, si tiene TDA o si tiene lo que sea. Lo que tiene que primar en nuestras relaciones sociales es el respeto al otro. No tengo que estar de acuerdo contigo en todo, ni tienes que caerme bien, pero sí te tengo que respetar y te tengo que tratar con amabilidad, independientemente de si eres neurodivergente o no, ¿sí? Independientemente de la condición que tengas. Y otro elemento bien importante es que si tú te estás identificando con alguna de estas características, pues entonces acude con un especialista, porque a lo mejor sí tienes algo, aunque sea en una mínimo grado, ¿sí? Y ahí hay que sacar esa verdadera esencia, porque el masking lo que hace es aplastar toda tu personalidad. Ahora, por último, en lo que estuve estudiando del tema, me di cuenta que hay personas que están poniendo el tema del masking también como procesos de adaptación para personas con trastornos mentales. Falsísimo, el trastorno mental es muy claro, es muy específico y no tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces eso hay que hacerlo a un ladito. ¿Cuándo va a ser saludable usar el masking? Cuando puedo, primero, aceptar que yo tengo estas características en mi personalidad por la condición que tengo, se llame autismo, mente superdotada, TDA o la que sea. Tengo estas características y estoy decidiendo no manifestar, no expresarme de esta manera, esta característica, como que no dejarla salir con este grupo específico, ¿sí? Porque me doy cuenta que no lo van a entender y va a terminar siendo más complejo para mí. Ese es un proceso de adaptación consciente y está perfecto. Eso incluso lo hacemos todos, ¿sí? Entonces, si tú tienes TDA, tienes autismo, eres superdotado, etc., y estás decidiendo no expresar esta característica con un grupo social, está perfecto, solo que hay que hacerlo con conciencia. Ahora, ¿cuándo no es saludable? Cuando no tienes esa libertad. Cuando crees que la única manera de mantenerte a salvo, de ser aceptado, de ser validado por el otro,
es modificando tu personalidad, negando, ocultando y sintiéndose avergonzado por esta condición específica que tú tienes. Ahí no está siendo saludable y lo recomendable es a entrar en un proceso de trabajo de autoestima. Entonces, pues bueno, le dimos una embarradita a la neurodivergencia para que nos quedara claro lo que es el proceso de masking. Y si tú te estás identificando con algo así y tienes dudas a partir del video, recuerda que tenemos los miércoles de Pandita en la página de Instagram que les vamos a dejar ubicados aquí al pie del video. Y pues bueno, por nuestra parte fue todo. Recuerda que si te gustó, compártelo, dale like, activa la campanita, suscríbete y nos vemos el próximo lunes.